16 del capítulo 5 al versículo 10 del capítulo 6. 5:10 al 6:10, perdón, 5:16 al 6:10. Lo vamos a hacer como es nuestra costumbre, alternadamente. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Vamos a responder con la alabanza 32, que es Dios nos ha dado promesas. Lluvia feliz nos
recibamos a quien trae la palabra del Señor. Gracias, hermanos. Por favor, tomen su lugar. Parece que el Espíritu Santo se nos adelantó en nuestra iglesia, ¿verdad? Se oyeron muchos estruendos y todos los demás. Yo creo que viene así por fases. Ahorita llega aquí. Bueno, pues hoy nos congrega un motivo más de los que el Señor siempre tiene para convocar a su pueblo, y es dar testimonio de la presencia y de la realidad del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y de este capítulo vamos a leer del versículo 5 al 15. Vamos a hacerlo en forma alternada. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe le dijo, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque una vez más nos encontramos al pie de tu palabra, pidiéndote, Padre, aquella promesa que a través de tu Hijo Jesucristo nos diste, de la venida permanente dentro de tu iglesia. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo, como siempre, usando su potencia iluminadora, nos lleve al entendimiento y el conocimiento de tu voluntad. Rogándote que nuestros corazones durante la proclamación de tu poderoso Evangelio sean transformados por el poder de tu Evangelio, el poder de tu Espíritu Santo, para que seamos hombres y mujeres hacedores de tu palabra, aquí y también dentro de tu reino. Dios y Padre Santo, ten misericordia de nosotros, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Transfórmanos, Señor, por el poder de tu palabra, y no nos hagas, Señor, rebeldes al llamamiento que tu palabra nos hace, porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El pasaje que hemos leído hoy, hermanos, es el contexto de un tema que hemos venido presentando. Hace 2 años, sobre este capítulo, hablamos de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia.
Y ahí en esa parte nosotros vimos lo que el Espíritu Santo haría en su iglesia. En el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. En aquella ocasión, les recuerdo, hace 2 años, hablamos sobre el versículo, la primera obra del Espíritu Santo: convencer al mundo. La segunda obra del Espíritu Santo la encontramos en el versículo 7: conducir a su iglesia a toda verdad. Y la tercera la encontramos en el versículo 14: glorificar a Jesucristo. Dijo el Señor: Él me glorificará. Dentro de la iglesia, entonces, estas 3 cosas hace el Espíritu Santo: convencer al mundo de pecado. A nosotros nos toca declarar: tú estás en pecado. Y si el Espíritu Santo tiene benevolencia de ellos, los llevará al arrepentimiento. Y si no, endurecerá su servicio. Pero entonces, ellos habrán de conocer que hay justicia, y que la justicia, es decir, lo recto, solo lo puede establecer Dios y no nosotros. Y que si no hacemos lo recto, entonces viene ¿qué? El juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y al mismo tiempo, el príncipe de este mundo, dice, será juzgado. Bueno, esto lo vimos hace 2 años. El año pasado hablamos del trabajo del Espíritu Santo de la iglesia, unificándola, pertrechándola, si recuerdan. Eso fue el año pasado. Hoy vamos a pasar de este pasaje a la segunda obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia, el versículo 3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, la proposición de esta mañana es que el Espíritu Santo guía a la iglesia a toda verdad. Y cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, entonces debemos entender, como leímos en Hechos, que cuando está el Espíritu Santo lo inunda todo. Y entonces la iglesia está llena del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? No tenemos que dar muchos ejemplos, hermanos. Por razones del tiempo, uno nos puede ayudar por ahora. Hechos, capítulo 6, recordarán en la elección de los diáconos. En Hechos, capítulo 6, conocemos el contexto y la necesidad que se suscitó dentro de la iglesia. Y entonces, lo que pidieron los apóstoles de la iglesia, se dirigieron a la iglesia y en el versículo 3 dice:
Bueno, desde el 2 para que tengamos el contexto. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Ya, convocaron a la iglesia. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Y luego me dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones. Se me nubla la vista. No de buen testimonio. No. Sí, buen testimonio. Luego, llenos del Espíritu Santo. Y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo. Plenitud del Espíritu Santo. Y después, en este mismo tenor, pero ahora en el capítulo 7, recordarán que es llamado por los sabios de Israel, el Sanedrín, y el sumo sacerdote le pregunta a Esteban, y entonces Esteban responde. Recuerden, Esteban es uno de los 7 diáconos y está lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra. 4. Entonces salió de la tierra. 5. Y no le dio herencia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que vemos en la vida de este hombre lleno del Espíritu Santo? Lleno del conocimiento de la verdad. Porque empieza a hacer un recuento de la historia del pacto. Entonces vemos una manifestación de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. No vemos que Esteban se revolcara en el suelo. No vemos que Esteban berreara como cuando surgió el vómito santo, el alarido santo y no sé cuántas cosas han surgido ahora. Vemos un hombre conspicuo, vemos un hombre así bien sentado en el conocimiento de Dios. Eso significa estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué esto lo escribió el Espíritu Santo? Y si estamos llenos de esto, entonces estamos llenos del Espíritu Santo. Así, con una lógica tan sencilla. Pero también, como acabamos de leer, Cristo habló de cómo el Espíritu Santo guiaría a la iglesia a toda verdad. ¿Queremos conocer la verdad? Tenemos que ir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a decir, toma, lee. Este es el binomio de la plenitud del Espíritu. Conocimiento de la palabra y tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hasta este punto, los discípulos todavía tenían mucho que aprender. Ellos, con Cristo, aprendieron mucho, pero aún había mucho que aprender. El Espíritu Santo fue la promesa, les enseñaría. El Espíritu Santo fue la promesa, los guiaría a toda verdad. Por toda la verdad, el Señor quiso decir todas las realidades salvadoras conectadas con Él y su Padre Celestial. El Señor había llevado a sus discípulos a la verdad. Él había pasado 3 años aproximadamente enseñándoles la verdad para que fueran predicadores de la verdad. Pero en el día del llamado Pentecostés, el Espíritu Santo vendría para guiarlos en y alrededor de la verdad, para crecer en el conocimiento de la verdad, para ser morada permanente en medio de su iglesia. De allí la promesa, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Espíritu Santo
es un excelente maestro. Él conoce la verdad y puede guiar a la iglesia a la verdad, hacia un conocimiento sublime y extraordinario de las verdades salvadoras del Evangelio de la salvación y sus implicaciones que éstas tienen en el reino. Porque al fin de cuentas, nuestra tarea está en el reino. El Espíritu Santo no hablará solo, dice la Escritura. Él no hablará por sí mismo. Eso fue lo que leímos en San Juan 16. ¿Recuerdan? Tomará de lo mío. El Espíritu Santo no inventará las cosas que va a decir a la iglesia. Nótese, no inventará. Yo no veo en qué parte de la Escritura vemos el llamado vómito santo, que fue con lo que comenzó en Sudáfrica. Yo no veo en qué parte de la Escritura diga, ¿sí?, que cuando seas poseído del Espíritu Santo hablarás lenguas. Ahí está en la Biblia. No, espérenme tantito. ¿Sí? Es como mandamiento, es un ordenamiento para la iglesia, que haya esto siempre y permanentemente en la iglesia. Tiene otro contexto histórico que también ya hemos hablado de él y que yo creo que debemos de buscar una oportunidad para refrescarnos en cuanto al significado de hablar en lenguas o lo que sí realmente sucedió en Hechos. Que se habló en lenguas es cierto, que está en las Escrituras es cierto, pero ¿qué significaba? ¿Y a qué comprometía a la iglesia esto? Más bien, el Espíritu Santo, antes que inventar, Él hablará lo que Él oye de Cristo y lo que Él oye del Evangelio. El Espíritu Santo, no olvidemos, procede del Padre y procede del Hijo. Y Él hablará de eso, lo que el Padre y el Hijo han dicho. No hay ninguna contradicción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no se contradicen. El evangelismo, en la perspectiva escritural, es un evangelismo trinitario. El Padre lo prometió en el jardín del Edén, en Génesis 3:15. Y el Padre lo ha venido proclamando a través de los patriarcas, Abraham, Jacob, etc. Y Él mismo prefiguró el mensaje de salvación a través de los sacrificios y los holocaustos y las ceremonias que apuntaban hacia la venida del Mesías. El Hijo vino como la verdad de Dios encarnada y enseñó la verdad mientras Él estaba en la tierra. Y desde el Pentecostés, el Espíritu Santo ha estado hablando la verdad a la iglesia y a través de la iglesia se ha dirigido al mundo para proclamar el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nótese, aquí hay un binomio inseparable: el Espíritu Santo a través de la iglesia. Dios proclama su poderoso evangelio, el Espíritu Santo proclama el poderoso evangelio, pero a través de la iglesia, no a través del llanero solititito evangelista. Si vemos esa diferencia, el mismo Pablo y Bernabé, cuando salieron, no lo hicieron de motu propio. El Espíritu Santo habló a la iglesia y le dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé. El Espíritu Santo mismo los envió. La iglesia impuso sus manos sobre de ellos y la iglesia los envió. Entonces vean, es un binomio inseparable.
el Espíritu Santo, que es Dios por supuesto, proclama el Evangelio a través de su iglesia, a través de la comunión, de los santos. El Espíritu Santo guía a la iglesia en la verdad. Y es el Espíritu Santo quien hace competente a la iglesia para predicar esa verdad. Es el Espíritu Santo quien le da ánimo, quien le da poder, quien le da osadía a la iglesia para proclamar la única y sola manera de la verdadera salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera, sino solo la que Dios ha establecido. Y esta manera única ha terminado ya. Ha terminado con la muerte, resurrección y exaltación de Jesucristo. No más esclavitud de las ceremonias, porque Cristo nos ha libertado de ellos. Específicamente, dice el Señor en el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo dirá a la iglesia lo que todavía está por venir. Las cosas que están todavía próximas a venir se singularizan fuera por la mención especial apostólica. A través de los apóstoles, el Espíritu Santo dijo en alguna parte, la cual es real sobre las próximas cosas. Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, donde el Espíritu Santo habla sobre la venida del hombre de pecado, la venida del hombre de apostasía y de algunos que militan de la apostasía por parte de algunos que militan en las filas de la iglesia. ¿No nos está ya adelantando lo que ha de venir en el futuro? Vendrá el hombre de pecado, pero también habrá aquellos traidores, aquellos apóstatas, que habiendo nacido en la iglesia, se salen de la iglesia y actúan como si jamás hubieran escuchado del Evangelio, como si jamás el Espíritu Santo hubiera actuado en ellos. Y eso está anunciado. Salieron de nosotros, para que quede específico, para que quede claro, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y no somos adivinos, hermanos. Simplemente el Espíritu Santo está adelantando de lo que debemos de estar advertidos. Es el Espíritu Santo también quien nos advierte, quien nos adelanta. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, donde nosotros recibimos instrucción sobre la resurrección de los muertos. ¿Que habrá resurrección? Habrá resurrección. ¿Que no lo crees? Lástima, Margarito. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo no ha tenido piedad de ti y no puedes verlo. O también, ¿por qué no decirlo? El libro entero de Apocalipsis. Este libro nos enseña sobre el tiempo entre la ascensión y el retorno de nuestro Señor Jesucristo, al cual le llamamos milenio, y en lo cual estamos divididos la iglesia. ¿Qué premilenialistas? ¿Qué amilenialistas? ¿Qué bla bla bla? Y que cha cha cha. Pero que la Escritura los dice, sí, que hay un periodo entre su ascensión y su segunda venida, y que van a suceder y que están sucediendo estas, esas y aquellas cosas. Ahí está. Pero esto es obra del Espíritu Santo y nos advierte y nos mantiene alerta. El Espíritu Santo nos ha enseñado mucho
sobre el futuro. Y este se contiene en el Nuevo Testamento. La iglesia debe proclamar esto. Esto es lo que debemos de decir, esto es lo que debemos de predicar. Este conocimiento profético es para nosotros como los miembros de la iglesia. No son capaces de entenderlo aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Este es un privilegio para usted y un privilegio para su servidor. Una ilustración muy clara son las parábolas. ¿Sí? Para ustedes es el entendimiento, pero a ellos les hablaré por medio de esto, para que viendo no vean y oyendo no entiendan y sigan siendo unos burros. Bueno, esa es versión Velázquez. El Espíritu Santo está guiando a la iglesia en el verdadero conocimiento de los eventos futuros. No tenemos que estar adivinando. Hasta en los periódicos, yo recuerdo, sí, pues lo digo, ¿por qué? Porque allí debe de estar en los archivos. En un ejemplar y en un día, el Sol, el llamado Sol de México, sacó una nota de que un fulano por allí, por el Ajusco o no sé qué, era el Mesías, que ya había venido nuevamente, que ya había retornado. Pues miren, eso lo leí que todavía era seminarista, hermanos. Así que imagínense, ya llovió, ¿verdad? Pero eso fue apenas ayer, lo de la lluvia, recuerden, hermanos. Tampoco sean tan mal pensados, ¿no? Entonces, hermanos, la pregunta ahora es para usted y para mí. ¿Usted está preparándose para ello? ¿Para recibir al Señor? Porque el Mesías va a venir por segunda vez. ¿Con qué vestidos lo va a encontrar? ¿Con la túnica blanca del amor y de la justicia y de la verdad? ¿O como se visten los patanes? ¿Con eso lo va a esperar? ¿O todavía va a decir, ay Señor, espérate, me voy a cambiar, voy a ir por mi túnica, voy a ir por mi bata? Debemos estar preparados para la venida del Señor. ¿Estamos preparados para el retorno de Cristo? ¿Percibimos y anhelamos el día de la resurrección de los muertos? ¿Somos conscientes de eso, hermanos? ¿Estamos preparados para estar frente al trono de Dios para el juicio final, en donde todas las cosas secretas saldrán a la luz del día? Cada uno de nosotros será juzgado por todas y cada una de las cosas que hemos hecho, las públicas y las que según nosotros las hicimos en secreto. ¿Estamos preparados para ese juicio? Si fuera en este momento. Entonces, hermanos, quede claro para nosotros la obra del Espíritu Santo dentro de su iglesia. La obra del Espíritu Santo no solamente es el trabajo multicopista dirigido hacia el mundo, declarándolos culpables del pecado. Tampoco solamente el Espíritu se dirige hacia la iglesia guiándola a la verdad, que es cierto, pero no termina, empieza y termina ahí su trabajo, porque la Escritura también dice que el Espíritu Santo glorificará a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa glorificar a nuestro Señor Jesucristo? Porque es lo que dice el versículo 14. Y es la tercera obra que hará el Espíritu Santo. La primera, convencer al mundo. La segunda, guiar a la iglesia a toda verdad. Y la tercera, glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Próximo año, por estas mismas fechas, hablaremos de este tercer elemento. Pero ahora quede para nosotros bien claro, solo el Espíritu Santo nos puede guiar a la verdad. Ahora, hermanos, veamos el contraste entre un varón lleno del Espíritu Santo, Esteban, y aquellos que echaban espumas por la boca, aquellos que se tiraban convulsionándose. ¿No han leído el Nuevo Testamento? Dice el Nuevo Testamento que estaban llenos del Espíritu,
¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿No han llegado a esa página? Todavía no. ¿Estaban qué? Endemoniados. Poseídos del demonio. ¿Qué no se ve? ¿No está claro, hermanos, en el Nuevo Testamento? Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia que da alaridos. Es una iglesia que conoce la palabra de Dios, que entiende la palabra de Dios y que hace la palabra de Dios. Esa es la verdadera iglesia que está llena del Espíritu Santo. Y yo creo que aquí salimos muchos reprobados. ¿Sí? Así que, hermanos, entendamos entonces lo que significa estar llenos del Espíritu Santo. Y la única persona de la Trinidad que nos puede llevar a ser llenos del conocimiento de la verdad. Y este es el Espíritu Santo. Esto es lo que conmemoramos, hermanos. Que Dios cumplió esa promesa. Que nuestro Señor Jesucristo lo prometió y hoy el Espíritu Santo está en medio de su iglesia. Y que hoy el Espíritu Santo sigue instruyendo a su iglesia. Y que el Espíritu Santo a través de la historia ha guiado a su iglesia. Si el Espíritu Santo no hubiera hecho su obra, usted y yo no estaríamos aquí. La iglesia hubiera perecido hace muchos años. La misma y la sola conducta nuestra de nosotros haría aniquilar a la iglesia. ¿Cuántos apóstatas no hay? ¿Cuántos no han destruido y desgarrado a la iglesia? ¿Cuántos pastores adúlteros, fornicarios, ladrones no hay en la historia de la iglesia? Y sin embargo, el Espíritu Santo se ha guardado un remanente fiel. Nuestra propia iglesia, la Iglesia Presbiteriana Independiente El Mesías, no ha sido inmune a estos problemas. De nuestras filas han salido apóstatas. De nuestras filas han salido pastores, que da vergüenza decirles pastores. De nuestras filas han salido fornicarios, adúlteros. De nuestras filas. Y es lo que duele, y es lo que desgarra, y es lo que hace que casi nuestras lágrimas lleguen al punto de ser derramadas. Y son nuestras arrugas, porque de estas filas han salido borrachos también. ¿Y qué más les puedo contar, hermanos? Pero Dios, a través de su Espíritu, se ha guardado un remanente fiel. Guardemos ese tesoro. Pero esa plenitud va a venir solamente por el conocimiento de la palabra de Dios. Toda oportunidad. Hermanos, el Espíritu Santo no se ha quedado quieto. Si alguno de nosotros se ha quedado burriasno, ha sido por nosotros mismos. Miren ustedes, allí están los anuncios en el tablero. Todas las actividades que hay allí, que su única tendencia es conocer más de la palabra de Dios. ¿Y cuántos vienen a esos eventos? ¿Sí? No, es mucho, así. ¿Sí? Entonces vean, hermanos, lo que esto significa. Y demos gracias a Dios, porque Él en su misericordia ha guardado esta su iglesia presbiteriana independiente de México, el Mesías. Dijo el apóstol Pablo: qué bueno si hablas lenguas, qué bueno si hablas profecías, pero yo te enseño un nuevo y más excelente camino: el amor. Si amamos a nuestro Señor, si amamos al Espíritu Santo, si amamos a nuestra iglesia, entonces seremos receptivos a la voz del Espíritu Santo que está aquí en su palabra. Seamos receptivos, hermanos. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra cumplida. Prometiste enviar a tu Hijo y Él vino. Tu Hijo prometió enviar al Espíritu Santo
y este Señor arribó en medio de su iglesia. Padre, pero nosotros no podemos dar buenas cuentas de esta misericordia tuya, porque a la luz de tu palabra hemos sido hallados faltos. Perdónanos, Señor, por no darle la prioridad a tu palabra. Perdónanos, Señor, por todas las autojustificaciones que hemos tenido nosotros. Pero de una cosa podemos estar seguros: hemos pecado, te hemos fallado, y por eso te pedimos perdón. Pero de otra cosa estamos totalmente convencidos, por la obra de tu Espíritu Santo, que cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un corazón que se vuelve a ti, tú lo has perdonado. Y por eso venimos a ti a pedirte perdón. Pero también, Señor, una cosa también es cierta: que tú llenas de esperanza nuestros corazones, que nuestras vidas serán transformadas por el poder de tu Evangelio, por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra. Transforma nuestras vidas para que seamos siervos fieles y útiles en los trabajos de tu reino. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, que la explica cada domingo. Vamos ahora a responder. Vamos a entonar la alabanza 33, para lo cual las hermanas nos van a dar la introducción y la guía en el canto. Cristianos
Tomen su lugar, hermanos. Vamos a la conmemoración de Pentecostés. Hermano Gonzalo. El hermano Gonzalo. Como ya hemos escuchado en la predicación lo que significa el Pentecostés y el arribo del Espíritu de nuestro Dios a la vida, al reino. Vamos a dar lectura lo que significa la celebración del Pentecostés. La celebración del Pentecostés es la culminación de los 50 días y ya de expresar el clímax de regocijo pascual. En las iglesias reformadas era usado el color rojo intenso, se usaba también decoraciones en forma de llamas de fuego, la palabra descendiendo, himnos alegres y especialmente con instrumentos de bronce. Era una época especial y apropiada para recibir nuevos miembros, para enviar misioneros, para instalar en sus diferentes oficios dentro de la iglesia a los hermanos elegidos para desempeñar tareas dentro de la misma. Para entender la diversidad dentro de nuestra unidad era práctica común, y para dar un ejemplo del significado de las lenguas, se leía el capítulo 2 del libro de los Hechos en todos los idiomas representados en la congregación, añadiendo un idioma nuevo cada pocos versículos, hasta que al final se esté leyendo en todos los idiomas a la vez. A través del tiempo ha habido distintas maneras de celebrar esta fiesta. En la Alemania medieval, por ejemplo, se dejaban caer desde el techo pétalos de rosa. En Holanda se hacía con tulipanes en representación de las lenguas de fuego. En Bohemia se dejaba caer del techo paja ardiendo. Esta última, a poco tiempo, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, se dejó de hacer porque llegó a provocar algunos accidentes. No estamos obligados a realizar todos estos actos, pero sí debemos hacer un énfasis especial en esta celebración y el verdadero significado profundo de la fiesta de Pentecostés, el cual es que la iglesia ha sido equipada con diferentes dones a fin de que cada uno de ellos sean puestos al servicio de la congregación, al servicio del reino, efectivamente, porque sabemos que estamos en el reino de nuestro Dios. Y también hoy nosotros, como lo han hecho en otras épocas, queremos también nosotros celebrar, ejemplificando lo que significó el Pentecostés, como lo hacemos vamos a leer la porción de las Escrituras en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Van a estar aquí con nosotros varios hermanos. Pasen por favor al frente. Voy a llamarles. Sí, vamos a dar lectura en diferentes idiomas a cada uno de estos versículos. Si pasan aquí al frente, nuestra hermana Anaí,
pero pasen aquí de frente todos y aquí van leyendo. Es nuestra hermana Araceli Navarro, que nos va a leer en hebreo, nuestra hermana Anaí Silva en griego, nuestra hermana Soledad Villegas en portugués, nuestro hermano Francisco Javier Corona en italiano, nuestro hermano Alan en francés, nuestra hermana Carolina Soriano en inglés, nuestra hermana Laura Edith Vargas en alemán, nuestro hermano Saulo Velázquez en español. Es Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 8. Iniciamos con el versículo 1 en hebreo. El versículo 2 en griego. Que εγένετο άρνο εκ του ουρανού, ήχος ως περφερωμένης νόης βιαίας, και επλήρωσεν όλων των οικών ου ήσαν κατήμενοι. El versículo 3 en portugués. Fueron vistas por ellos lenguas repartidas como que de fuego, las cuales pausaron sobre cada uno de ellos. El versículo 4 en italiano. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e incominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. El versículo 5 en francés. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. El versículo 6 en inglés. When they heard this sound, El versículo 7 en... a crowd came together in bewilderment because each one heard them speaking in his own language. El versículo 7 en alemán. Sie setzen hier ever verhunterten sich und sprechen sicher sind nein diese alle die reden auf Galilea. El versículo 8 en español. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y así, a continuación, todos darán lectura a los versículos, al versículo 4, en el idioma que ya leyeron previamente. Y furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Esto es precisamente lo que significó el Pentecostés, que todos hablaron en lenguas. Y este es el significado del Pentecostés, que Dios nos ha equipado a todos para servir en su reino. Dios sea bendito por siempre y que nos conceda dar testimonio siempre de su grandeza y su poder en la iglesia y en su reino. Amén. Amén.